grabar te puse. Ahí estoy grabando. Sí, pero para que Por eso, grabe ella, para que grabe Catalina, la tengo que... ya lo autoricé, por eso. Vas a grabar vos, por eso, Cata. Catalina, Grimaux. No te escucho, tenés silenciado el audio. Dale, habla. Bueno, los demás pueden tener abierto el micrófono, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, yo lo que quiero es que tengan mucho o una persona que diga malas palabras, sino tengan abierto el micrófono, porque a mí me gusta que participen, ¿eh? ¿Sí? Bueno, yo le voy a... ¿Ustedes me ven bien a mí? Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver Norman von Wright, ¿no? Vamos a ver el concepto de norma y Norman von Wright. Yo les voy a mostrar, si ustedes alcanzan a ver, este es el libro que hizo George Henry von Wright, que se llama Norma y Acción, una edición del año 1970, ustedes fíjense que lo estudiamos 50 años después, pero el mismo libro está explicado en el libro del doctor Rodríguez, excelentemente explicado, que es la justificación de ediciones judiciales. Hola, ¿me escuchan? Sí. O sea, yo lo que les digo es que ustedes pueden utilizar, no ir directamente a von Wright, sino pueden utilizar el libro del doctor Rodríguez porque explica muy bien lo que es la norma de von Wright. ¿Está? Para empezar y para romper un poco el hielo, ustedes saben, y lo dice el propio von Wright, que la palabra norma o la palabra ley es utilizada con diversas acepciones. Digamos, no es un término unívoco. ¿Me escuchan bien? Profe, bibliotecaria. Hay mucho ruido, profe. Acá no hay ruido, ¿eh? No sé, se ve que alguien en el micrófono está haciendo ruido y no se escucha bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Apaguen todos el micrófono un ratito. A ver. Listo. ¿Cómo me escuchás ahora? ¿Con hacerme así o así? Listo, ahora me escuchan bien. O sea que alguien hacía ruido. Debe haber algún perro por ahí o un lobo aullando. Bueno, yo lo que les digo... Una pregunta, ¿en qué unidad estamos? En la 144. ¿Quién me contó, Rodrigo? Sí. No importa la unidad. Vos pensás que es Norman von Wright. No te guíes por unidades, guíate por temas, porque después, digamos, esto entra en el primer parcial y cuando vos vayas a rendir, tenés que rendir para ubicarte, tenés que ubicarte en el tema, no en la unidad. Porque la pregunta no dice va a ser de la unidad tal, sino que va a ser de Norman von Wright, por ejemplo. ¿Está? Te digo para que te ubiques mejor, Rodri. Bueno, les decía que la palabra ley o la palabra norma, no solo en el idioma español, sino que en cualquier idioma, tiene más de una acepción. Inclusive, si yo a ustedes, lamentablemente tienen el micrófono apagado, pero si yo les digo, capaz que ustedes me refieren inmediatamente a lo que sería el resultado de una votación del Congreso, ¿no? Y yo les digo, está perfectamente la respuesta, porque sí, justamente ley es el resultado de la votación del Congreso, o sea, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Sin embargo, no sería algo completo, porque como la palabra, voy a dejar entrar a otra persona, como la palabra ley se da ambigüedad, también es utilizada bajo otras circunstancias. Por ejemplo, ¿quién no podría decirme que la palabra ley se utiliza también en el mundo de lo fáctico, en las ciencias naturales? Y ustedes me dicen, ¿cómo lo utilizo? Buenas tardes, buenas noches, Sonia. Lo utilizo cuando hablo, por ejemplo, de una ley de la naturaleza. ¿Está? Yo puedo decir que la ley de Newton, por ejemplo, es una ley de la naturaleza. Por ejemplo, los metales frente al calor se dilatan, también es una ley de la naturaleza. También puedo hablar de leyes cuando hablo, por ejemplo, de las reglas o leyes de la matemática y de la lógica. ¿Está? Entonces yo digo, A es igual a A, ¿no? El principio, por ejemplo, de identidad, y, digamos, puedo explicarlo en su abstracción, porque el lenguaje de la lógica justamente adolece de vaguedad y ambigüedad, porque es un lenguaje formal, y sin embargo, cuando habla von Wright de todos estos, de todas estas acepciones del término norma o ley, dice, sin embargo, podemos delimitarlo en el campo del derecho a una de ellas. ¿Por qué? ¿En qué la vamos a delimitar? ¿O qué es lo que vamos a utilizar para delimitar el término law en español, justamente para hablar en el campo del derecho? Y vamos a utilizar que si ustedes ven
por ejemplo, una ley de la naturaleza, ¿no? Van a ver que esa ley es descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Porque la ley de la naturaleza, a partir de la observación humana, nosotros nos damos cuenta que hay una serie de actos que se repiten a través del tiempo y que necesariamente se dan. Entonces, llegamos a una ley general, ¿no? Pero esa ley general es descriptiva. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Describimos un cuadro de situación, no influimos en la naturaleza. Digamos, la ley responde a la naturaleza y no la naturaleza le responde a la ley. Si yo digo, por ejemplo, que durante el día aparezca la luna y durante la noche aparezca el sol, y yo dicto esa norma, yo con esa norma no voy a poder cambiar la naturaleza. ¿Está? Porque justamente las leyes de la naturaleza son leyes descriptivas. Yo no puedo modificar la naturaleza mediante una ley. ¿Se entiende? Las leyes de la lógica y las leyes de la matemática no son ni descriptivas ni prescriptivas, porque yo puedo, o tienen ambas, porque yo puedo decir que, por ejemplo, cómo una persona piensa correctamente, y yo estoy describiendo que esa persona tiene un razonamiento correcto, en ese sentido es descriptivo, pero yo también puedo entenderlo como algo prescriptivo, cómo debe esa persona pensar o cómo debe esa persona razonar, y en ese sentido sería aparentemente prescriptivo. O sea, que las leyes de la lógica tampoco son ni descriptivas ni prescriptivas, pero sí entendemos y podemos delimitar el campo de lo jurídico, normativo o de la ley de los otros campos, justamente con la prescripción contra el uso descriptivo, por ejemplo, del mundo de la naturaleza. ¿Y qué significa utilizar el uso prescriptivo? Es que nosotros modificamos la realidad a partir de la sanción de las normas, intentando que determinadas personas actúen como la persona de la cual emana esa norma quiere que lo hagan. En palabras de Kelsen, no en palabras de von Wright, en palabras de Kelsen, que ya lo vamos a ver igual, digamos, la norma es como si fuera una técnica de motivación social. ¿Qué hago yo a partir de la norma? Quiero que la gente se comporte. Mi hermano George Heinrich von Wright, él dice, si bien podemos delimitar el sentido jurídico de norma de otros sentidos, como por ejemplo del mundo de las ciencias naturales cuando hablamos de derecho y naturaleza, también vemos que tiene un núcleo de significancia variado. No solo significa la palabra norma algo, sino que tiene varias formas de entender la palabra norma, 3 reglas o 3 normas principales y 3 núcleos de significado secundario, y por eso habla de 3 normas secundarias. Dentro de las principales, y acá digo, independientemente de leer el libro del doctor Rodríguez o de leer el libro directamente de von Wright, quiero que ustedes razonen, ya sea escrito o oral, lo puedan explicar. Existen 3 tipos de reglas principales, que son las definitorias o determinativas, las técnicas y las prescripciones. Digo, lo pueden encontrar como reglas determinativas o definitorias, las pueden encontrar como las reglas técnicas, y las prescripciones es el tercer grupo. Las técnicas también se pueden llamar directivas, porque apuntan a lograr un determinado fin, como ya vamos a ver. ¿Qué son las reglas de toman cualquier libro? Van a ver que dicen que son aquellas que, utilizando la misma palabra, vamos a entrar a Hugo, que está en sala de espera, utilizando la misma palabra, lo que hacen es definir o determinan cierta actividad humana. Como por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cómo hacemos para definir lo que es un juego de tenis? ¿No? Yo tengo una cancha de determinada medida, tengo líneas de la cancha, ya sea para jugar single o doble, y también tengo determinadas reglas sobre las cuales quién saca, quién no saca, quién devuelve, cuántas veces puede picar la pelota, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo que hacen es definir o determinar una actividad humana como es el juego de tenis. También puede ser utilizada en la gramática, ¿no? Nos definen cómo utilizar el lenguaje para, digamos, micrófono, Javier, Oscar, apagado tiene. Si no digo, Javier, Oscar, Rey, tiene el micrófono apagado, digamos, hay reglas gramaticales. En esto, y después voy al campo de lo jurídico, quiero ser claro. Si un día me ven en una cancha de tenis, por ejemplo, jugando con Javier, digamos, él saca con 2 pelotas, y yo le pego a las 2 pelotas, y jugamos dentro de otros límites de la cancha, ¿nosotros estamos jugando? Ustedes háganme con la cabeza, ¿estamos jugando? Sí, pero no estamos jugando tenis.
O sea, estaremos jugando otra cosa, pero no tenis, porque para jugar al tenis hay reglas que determinan o definen cómo es esa actividad. En cuanto a las reglas gramaticales, es exactamente lo mismo. Por eso hay veces que son discusiones anacrónicas, decir si uno puede utilizar o hablar de una forma u otra. Yo digo, si reglas gramaticales de la lengua española. Ahora, eso no significa que nosotros, por un consenso, lo podamos utilizar de otra forma, porque justamente el lenguaje es algo absolutamente... Como también se pueden modificar las reglas del tenis. Ustedes saben que hasta no hace mucho no había el ojo de halcón, que era el que permitía, por ejemplo, revocar la decisión de algún juez de silla o de línea cuando la pelota picaba adentro o afuera, dentro del margen de la cancha. La palabra del árbitro principal o de los jueces de silla o de línea, la posibilidad del jugador de pedir el ojo de halcón, que es justamente lo que sería el VAR en el fútbol, para que revise la jugada y vea si esa pelota picó correctamente. Ahora bien, ustedes me dicen, todo esto únicamente está alejado del campo del derecho. En eso, vamos a dejar entrar Ricky, también, en eso también, por eso no quiero entrar en discusiones acerca de si puedo utilizar, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Y yo digo, discutir acerca del lenguaje inclusivo es algo anacrónico. Si yo, por ejemplo, me pongo de acuerdo en utilizar el lenguaje inclusivo, yo lo puedo utilizar. Ahora bien, dentro del sistema español, el lenguaje inclusivo está permitido, digamos, por lo que es la Real Academia Española. Eso no va a delimitar si yo gramaticalmente puedo utilizarlo dentro del lenguaje español. Ahora, eso no significa, como por ejemplo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que sacó hay una ordenanza del Consejo Superior, en la cual para el ámbito administrativo está permitido el lenguaje inclusivo, con lo cual, obviamente está permitido. Y es algo que va variando a través del tiempo, como el lenguaje es un constructo social, y algo que se puede modificar a través del tiempo, cómo se modifican las reglas de tenis, cómo se modifican las reglas del fútbol. Antes no había offside, por ejemplo, ¿no? Orside, como se dice comúnmente, ¿no? Offside, no había fuera de juego, porque se decía colchonero, el jugador podía estar en cualquier lugar de la cancha y pasarle la pelota aún cuando no haya un jugador detrás de la línea, con lo cual ustedes vieron que cambian las reglas de los juegos y las reglas de las actividades humanas. Ahora bien, dicho esto, ustedes me preguntan, y ahora les hago prender el micrófono a todos, para que me digan si entendieron esto. Dicho esto, me dicen, ¿y dentro del campo del derecho, ustedes encuentran alguna regla determinativa, alguna regla definitoria? Encuentro a raudales. Aquellos que cursen conmigo otra materia que yo doy, que es Derecho Civil 3 o Derecho de los Contratos Civiles y Comerciales, cuando doy la primera clase digo, bueno, miren, vamos a hablar acerca del concepto del contrato y podemos discutir acerca de lo que es el contrato como herramienta para poder adquirir bienes y servicios, pero les voy a decir, fíjense que el artículo 957 del Código Civil dice que habrá contrato cuando dos o más personas prestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Este artículo 957 es una regla determinativa, porque me determina o me define lo que es un contrato. O sea, me está definiendo que la actividad que yo realice, si se cumple con esos requisitos, va a ser un contrato. Y si no se cumple, no será un contrato. Puedo estar haciendo otra cosa, pero no voy a estar haciendo un contrato. Perdón que tengo en el chat, se me corta, no pude escuchar el nombre del primer libro. Bueno, Mariel, no sé si está todavía Mariel. Bueno, ahora yo te voy a contestar. Pero no importa el libro. ¿En qué estaba? Bueno, a ver, norma y acción, le voy a poner. Ahí le contesté, pero no importa cómo se llaman los nombres, porque ya les digo que está también en el libro del doctor Rodríguez. Bueno, esto que yo les digo, que en materia de derecho encontramos una definición, por ejemplo, de lo que es... Y también estuve viendo mensajes que se escucha trabado. Seguramente por el... ¿Se escucha trabado? A ver si los chicos se escuchan así, para comunicar que se escucha mal. Si no, abran el micrófono y digan cómo escucha, a ver. Menos, si se puede escuchar mejor el audio, porque es una pena que no se pueda escuchar la clase. Emily Campos dice que escucha bien. Yo lo escucho bien. Yo también lo escucho bien. Todos escuchan bien menos Catalina. ¿Será que estás grabando, Catalina? Escucho bien también. También escucho perfecto. Yo escucho perfecto también. Todos escuchan bien. A Catalina se le escucha mal, nada más. A Catalina yo la escucho cortada. Capaz que porque estás grabando puede ser, Cata, que sea ese el problema. No, tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado, Catalina. Ahí está. Puede ser que porque esté grabando. Puede ser. Sí, porque se te escucha trabada. Profe,
Déjenme terminar Profe, con esta idea, ¿no? ¿me puede Sí, hacer entrar Romina. porque estoy con el teléfono y se va a apagar? Así me paso a la computadora, que tenía un problema y no podía ¿Estás, ingresar. Romina? Ahí está, Está bien, gracias. lo que pasa es que yo pensé que estaban todos, perdón, no te vi que estabas en sala de espera. Sí. ¿Estuviste escuchando hasta recién? Sí, yo estuve escuchando hasta recién, pero Bueno, con el teléfono. No importa, no importa. Bueno, le digo el final de la historia. El final de la historia les digo. ¿Vieron lo que yo le dije de contratos? De la definición de contratos. Sí. ¿La escucharon? No importa que la sepan o no la sepan porque la van a cursar más tarde. Pero yo dije que contrato era cuando dos o más partes prestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Vamos a suponer que Carla, levanta la mano, Carla. Muy bien. Carla y Javier, levanten la mano. Muy bien. Vamos a suponer que son pareja y tienen un hijo, ¿no? Si ellos hacen un convenio de los días que van a estar cada uno de ellos con cada uno de ellos y van a pautar quién paga alimentos, etcétera, etcétera, ¿es un contrato? Sí. María Cruz dijo que sí. Sí, no. Tiene que respetar una especie de las normas para que se configure como contrato. ¿Qué decís, profe bibliotecaria, qué está diciendo? ¿Sí o no? No. No es un contrato. ¿Por qué? Y porque un contrato viene a ser comercial. Este es un convenio realmente judicial entre la mantención y la tenencia de un hijo. Un hijo no es una cosa. Mira, Javier, te voy a decir algo. En tus palabras te felicito, porque estás diciendo algo con sentido común, aun cuando no hayas cursado contratos. Sentido común y razonamiento. Si vos, al escuchar más o menos lo que yo dije, crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, está excluido porque los hijos no es un patrimonio. Entonces, lo que hace Javier, lo que hicieron Javier y Carla, será lo que se llama una convención, un convenio, que es absolutamente válido. Ahora, ¿es un contrato? No, porque no se rige por las reglas del contrato. O sea, justamente, ustedes fíjense que no solo, les di el ejemplo de esto, les puedo decir lo que es el matrimonio, lo que es la unión convivencial, lo que es un derecho real, digamos, los códigos nos definen un montón de instituciones que yo debo realizar para poder hacer la acción que quiero hacerla. Y si yo no cumplo con eso, estaré haciendo otra acción y no la que pretendo hacer. Por eso, como bien dijo Javier, con sentido común, esto que está pactando con Carla respecto al hijo que tienen, será una convención, será un convenio que es absolutamente válido, pero nunca lo podemos definir o determinar como contrato porque no tiene característica patrimonial. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, señor. ¿Preguntas de reglas determinativas o definitorias? ¿Alguien tiene? ¿Alguien me quiere dar otro ejemplo? No. ¿Entendieron? Reglas de una actividad, de la gramática, de un juego, definiciones o determinaciones de determinadas instituciones del derecho, ¿está? Si yo, por ejemplo, le doy otro ejemplo contractual, si yo hago una compraventa, necesariamente tiene que haber una cosa en precio. Si no hay una cosa en precio, no hay compraventa, ¿está? Si yo, por ejemplo, a María Eugenia le digo, tomá, te presto el teléfono y ella lo acepta, hay la entrega de una cosa, pero es gratuito y es un préstamo de uso, con lo cual yo estaré haciendo un comodato, pero no una compraventa, porque cada instituto tiene una determinación o una definición. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, los que quieran hablar, prenden el micrófono y hablan, porque a mí no me gusta, no sé si con la doctora Rizzo ustedes no hablan o dejan que hable ella, a mí me gusta que participen en clase. Bueno, el segundo grupo importante de reglas principales son las reglas directivas o técnicas, ¿no? Que son, dice von Wright, que son aquellas que permiten obtener determinados fines. O dicho de otra forma, son aquellas reglas o aquellas normas que me dice cuál es el medio que yo tengo que utilizar para obtener determinados fines, ¿no? Yo les hago una pregunta a ustedes y ustedes me responden. Sí, Carla. Hay mucho ruido de los micrófonos y no se escucha bien lo que dice.
Bueno, apáguenlo por ahora y después lo prendemos. ¿Se escucha ahora? Carla, levantá el dedo si escuchás. Listo. Las reglas directivas o técnicas son aquellas entonces que me indican un medio para obtener un fin. Generalmente las reglas técnicas o directivas están en lenguaje condicional. Digamos, quiere decir que si yo quiero algo, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar por teléfono, tengo que apretar el botoncito donde dice teléfono, buscar el contacto que yo quiero, poner, por ejemplo, vamos a suponer Javier, Oscar, Rey, Javier, y oprimir el botón. Si yo hago esto, me voy a poder, poniendo un ejemplo, ¿no? Muy bien. Yo les voy a dar una regla y el que me dice que es una regla técnica, levanta la mano, y el que no levanta la mano me está diciendo que no es una regla técnica. Yo digo, para aprobar la materia, ustedes tienen que pegarle un palo en la cabeza al vago Gambini. El que piense que es una regla técnica, que levante la mano. Rodrigo, ¿te estás tocando la cabeza? ¿Estás levantando la mano o no? No, estoy medio perdido. ¿Estabas escuchando Pink Floyd o Genesis o Supertramp? No. No. ¿Algo de música electrónica? No. Emily, ¿decís que es una regla técnica esa? Y también María Eugenia. Bueno, prendé el teléfono, Emily. Prendé el teléfono, perdón. Prendé el micrófono. Decime por qué. Y porque si yo quiero aprobar la materia, tengo que hacer eso. O sea, para determinado fin tengo que Muy bien. hacerlo. ¿Y vos, por ejemplo, vendrías a mi casa a pegarme un palo en la cabeza para aprobar la materia? No lo haría. Vamos a suponer que Sonia, Pero que se está riendo, que la tengo arriba tuyo en el Zoom, es la que te da esa regla técnica. ¿Vos vendrías y me pegarías un palo en la cabeza? No, yo no lo haría. ¿Pero es una regla técnica para vos? Sí. ¿Indica un medio para obtener un fin? Ay, no sé. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono ahora. María Eugenia, prendelo. Sí, ya está. ¿Es una regla técnica entonces? Y no estaría moralmente bien visto que le dé un palo en la cabeza para probar la materia, pero bueno, es el medio que utilizo para... Apaga el botón ahora. Apaga el micrófono. Apaga. Tanto a Emily... ¿Emilia te llamás? ¿O Emily? No, Emily. Emily. Ah, Sí. bueno, pues mi hija se llama Emilia, pensé que por ahí le dicen Emi, y por eso pensé que iba a ser Emilia. Tanto a María Eugenia como a Emily le voy a decir que no se dejen abrumar por lo que dice ni siquiera el profesor, porque después cuando ejerzan la profesión, el abogado de la contraria, el juez puede ponerlos en un aprieto y ustedes dudan y dicen, ay, ¿estaré diciendo la verdad? Emily, estabas en lo cierto. María Eugenia, estabas en lo cierto. Sí es una regla técnica. Ahora, Emilce, prende el micrófono. Yo no lo entendí, profe, por eso. ¿Eh? Yo no lo entendí, por eso no levanté la mano. Bueno, apaga el micrófono. Vamos a ver a Martín Greco, prende el micrófono. ¿Podés? Ahí está. Pero no se te escucha. Bueno, no importa. Yo lo que voy a hablar yo entonces. Quiero que, no me gusta hablar siempre de yo, pero lo voy a hacer. Es una regla técnica porque indica un medio para obtener un fin. Ahora, ¿qué se puede predicar de esa regla técnica? Si es una norma, ¿se puede predicar verdad o falsedad? Con la cabeza, díganme, ¿sí o no? Juéguense, vamos. No, muy bien, profesora bibliotecaria Celia. No, porque del lenguaje prescriptivo, como estamos hablando que el límite justamente de von Wright es la prescripción, no se puede predicar verdad o falsedad. Pero del lenguaje prescriptivo, ¿qué se puede predicar? Por ejemplo, justicia o injusticia, eficacia o ineficacia. Y en este caso, tanto para Emily como para María Eugenia, que dijeron que sí, que era una regla técnica, esa regla técnica va a ser ineficaz. Vale decir, Sonia le dio esa regla técnica a Emily y a María Eugenia para sacarse dos compañeras de encima, van a venir a probar la materia. Entonces, ¿qué van a decir de esa regla? ¿Que es falsa o es verdadera? No, va a decir que es ineficaz. ¿Qué quiere decir ineficaz? Que en realidad no me dieron un medio idóneo para obtener el fin deseado. Ahora, como yo quiero que la norma
directiva o técnica sea eficaz, esta presupone la existencia previa de lo que se llama, escuchen bien, está en el libro y después lo escriben mal en el parcial, proposición anancástica. Proposición anancástica, con K, que está en lenguaje descriptivo y que dice, por ejemplo, en este caso, pegarle un palo a Eduardo Gambini es condición necesaria y suficiente para aprobar la materia. Si esa proposición anancástica es verdadera, la regla será eficaz. Si esa proposición anancástica es falsa, la regla será ineficaz. ¿Esto qué es? Esto es producto de observaciones previas. Por ejemplo, si yo soy una persona, un ignorante, un neófito en materia telefónica, y yo veo que oprimiendo donde dice teléfono, ¿no? Y el nombre de la persona que yo quiero llamar, llama por teléfono, yo digo, si quieres hablar por teléfono, presiona el botón verde que dice teléfono y el nombre de la persona a quien quieres llamar, y vas a poder hablar con esa persona. Esta regla directiva o técnica va a ser eficaz porque ustedes van a hacerlo y ustedes van a poder comunicarse. Pero esta regla técnica tiene una presuposición, que es esta proposición anancástica, que dice que oprimir el botón verde es condición necesaria y suficiente para poder llamar por teléfono, y esta proposición, que es el lenguaje descriptivo, sí es verdadera. En el caso de la proposición anancástica que decía que pegarle un palo en la cabeza a Eduardo Gambini es condición necesaria para aprobar la materia, era una proposición descriptiva falsa. Por lo tanto, la regla técnica no va a ser eficaz, va a ser ineficaz. Perdón, profe. ¿Entiende? Sí, Celia. ¿Sí? Perdón, profe, dijo un montón de cosas y estoy siguiendo lo que usted está hablando con el libro de Rodríguez. Para los chicos, si los tienen en el libro, estoy en la página 34. ¿Sí? A ver si lo entendí bien. Las proposiciones anancásticas se diferencian de las normas técnicas, no es lo mismo. La anancástica y las técnicas tienen en común que ¿qué es lo que tiene? La presuposición. ¿Hasta ahí vamos? ¿O sinteticé demasiado? No. Lo que tienen es una relación. La regla técnica tiene una relación con la proposición anancástica. La regla técnica es normativa, es una norma. Esta es una regla, una norma. Por lo tanto, de ella no se puede predicar verdad o falsedad, sino se puede predicar otro tipo de cosas, que es justa o injusta, que es eficaz o ineficaz. En este caso, como una regla directiva es la que te da un medio para llegar a un fin, lo que vos querés, ¿qué querés de la regla técnica? Que sea eficaz. Si yo, por ejemplo, tengo el mouse, ¿no? Este mouse inalámbrico, y yo digo, para poder habilitar a Catalina a que grabe la clase, oprime en donde dice 3 puntos y dice permitir grabar. Si yo tengo esta regla técnica y yo lo hago y Catalina puede grabar la clase, la regla técnica, ¿cómo es? Profe, que lo corte, queda un minuto. Sí. Medio un minuto. Bueno, salimos y volvemos a entrar. Dale. ¿Ok?